Bueno, como lo hemos vivido y pasado en los pasados 4 años, 7 temporadas, y con la alegría de decir que hoy damos culminación a la 7ª temporada. Hoy es el último programa regular de esta temporada, aunque vamos a seguir todos los sábados a la misma hora, el mismo programa, pero van a ser retransmisiones hasta mediados de agosto, y esto lo hacemos para cogernos un merecido descanso, porque han sido hasta el día de hoy 22 programas que hemos hecho en lo que va de año. Así que a nombre del colectivo de trabajo del Pozo Antillano, que me honra ser parte y también dirigirlo, a nombre del equipo de trabajo inmediato, Arián Seaca Pérez, que ha estado en los controles desde el día 1 de todas estas conversaciones, y de Alejandro Ortiz Arraiz en la producción general, le damos las gracias a toda la gente que nos ha seguido y a la familia de Radio Raíces, con el maracachimbo principal, Ramón Edwin Colón Prats, y Robertito Rivera en los controles en San Sebastián, y Víctor Rivera Pastrana también en los controles allá cuando sustituye el uno por el otro. Ha sido monumental lo que hemos hecho desde enero 29, 27, cuando empezamos esta última temporada, y hoy 25 de junio estamos dando término a esa primera temporada, esta temporada 7, episodio 22. Volvemos en agosto con la temporada 8, pero seguimos transmitiendo todo este verano los programas que hemos hecho, los más exitosos que hemos hecho. Así que le damos las gracias, seguimos aquí, pero empezamos anoche una nueva programación y la van a escuchar también por Radio Raíces. Esperamos, si el maracachimbo nos da el ok, el próximo viernes a las 7 de la noche en Casa de la Poeta Elsa Tió, y los sábados Cocinando con Mami, Adrián Seaca Pérez en la conducción general, con su invitada especial Pilar Pérez Roja. Eso empezamos en los pilotos este fin de semana, nos quedaron bien, estamos haciendo los ajustes y esperamos estar con ustedes la semana que viene. Dicho eso, hoy teníamos que traer a un cuarto bate, como a una Julia de Bulbo, como un Paquito Lindor, Carlos Correno pues está lesionado, como un Roberto Clemente Walker, y yo dije hay que traer a esta señora porque esta señora bate y duro. Wow. Así que hemos traído a mi queridísima amiga, 2 veces doctora y prontamente 3 veces doctora, la doctora Vilma Pizarro Santiago. ¿Cómo estás, Vilma? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, esta semana yo la llamo y ella dice qué es lo que hay que hacer. Vámonos para Nueva York a una conferencia, vámonos para Nueva York. Pero en esta semana hemos hecho varios inventos, y hoy vamos a presentar un trabajo que a mí me parece monumental, que se titula Tras la huella del negro, los barrios intramuros y extramuros del arrabal metropolitano de finales del siglo XIX en Puerto Rico. Lo enseñamos aquí, lo tenemos en pantalla para los que nos pueden ver, para los que nos pueden escuchar. Tras las huellas del negro, que es un trabajo de la compañera Pizarro, un trabajo muy interesante y muy importante, lo vamos a discutir ahora, publicado en el 2021, y espero que esté corriendo para certámenes este año. Lo tengo corriendo en uno, a ver si me lo aceptan. No, te lo van a aceptar, pero que gane, porque este libro, yo tengo que hablar del libro antes de empezar. Este es un libro monumental, de los que cambian paradigmas, y yo puedo pensar que en los últimos 50 años, el primer libro que cambió el paradigma sobre la negritud fue Narciso descubrió sus traseros, claro que en sí. 1976. Quien tenga duda de eso, pues no vive localmente, vive en otro lado, pero no localmente. Y luego viene un libro que todos hemos manejado, que es de 1984, que es de Néstor Bisbal, se me esquiva siempre el apellido, Cimarrones, Prófugo y otro, sí. que es un libro pero excelente. Vaya, excelente, y lo que sí puede uno decir es que con las herramientas teóricas que él hizo, tenía en ese momento a la mano, hizo de tripas muchos corazones. Eso es un libro fundamental que hay que entender, que plantea algo muy distinto sobre la cimarronería, y dentro de esa conversación entonces hay que pensarlo siempre. Y luego dentro de eso entonces viene, se llama Prófugos Cimarrones Puerto Rico 1770, de Benjamín Nistal. Es un libro extraordinario que todo el mundo debe buscar, Prófugos y Cimarrones, y me lo vuelven a decir en producción, Esclavos, Prófugos y Cimarrones Puerto Rico 1770-1870, de Benjamín Nistal. Moret. Sí. Dentro de esa conversación entonces viene después el libro de Roberto Ramos Perea en el 2006-2007, excelente, que se llama Los intelectuales negros del siglo XIX. Y eso es un libro muy importante que cambió el debate, y que dentro de las cosas que dijo en su momento era que alguien invisibilizó a alguien.
Y ese alguien que invisibilizó a alguien decía que los únicos intelectuales eran unos y no eran otros. Y que Roberto Ramos Pérez hizo una gran contribución histórica con ese trabajo. Y después te siguen pasando cosas. Pero yo le puse atención a un librito que no es tuyo todavía, que salió en el 2020 del compañero Félix Cruz Jusino, que se titula Benecer López Rullor y la construcción del hombre negro puertorriqueño. Y ese libro ya ganó todos los premios, Premio Nacional de Historia, Premio Nacional de Ensayo, uno del PEN de Puerto Rico y el otro del Instituto Puertorriqueño de Literatura, y nos planteó algo novel, que en el siglo XIX habían gente esclavizada, pero un montón de negros no tenían que ver con la esclavitud, sino que o tomaron ventaja de ella o eran sectores intermediarios en un mundo dividido por clases y por raza. Y como si fuera poco, ella decidió acabar su segundo doctorado. Entonces ya tenía uno en educación en inglés y ahora hizo otro en historia, y es como que, pero tú eres como yo, nos aburrimos y estudiamos. Pues ella ahora, por otras razones, ha querido volver a estudiar y está acabando uno en teología. Pero cuando hizo el segundo, nos habíamos hablado en algo, y a mí me ha parecido interesante cuando en algún momento del 2012, 2013 habíamos conversado de esto, pero lo hizo, y cuando uno recibe en las manos este libro y lo lee, descubre algo que es extraordinario, que es, no solo ya en el libro anterior, que cambió paradigma de Félix Cruz, se empezó a adelantar algo, sino que ahora ya vino y lo documentó. Y cuando lo documentó, se acabó el debate. Y cuando se acaba el debate, no me diga que todos los negros han esclavizado, porque usted es un poquito ignorante. Exacto. Las poblaciones negras en Puerto Rico eran en la estructura social muy compleja, porque estaban en distintos sectores, y sin lugar a dudas había gente esclavizada, pero también había gente que eran empresarias y emprendedores, y nadie había querido hablar de eso. En otras palabras, te doy un ejemplo para que tú veas. Pues mira, los negros del Combo, de Cortijo, sí venían de unos sectores populares ahí de Santurce, pero no todos venían por ahí, así que hubo un negro que vino de Mayagüez, que era Rafael Itiel, que tenía un grado asociado en contabilidad. Yo no sé si era de vocacional o de alguna carrera universitaria de esas ilustres que se hacían. Pero ese negro, con formación educativa, todos son autodidactas, pues era el gerente de una mueblería y vino ahí, pero era negro, segunda generación de bienestar, de tercera generación, los Itiel de Mayagüez. Que los Itiel los trajo un esclavo, sí, algunos, y los otros quisieron, pero el Itiel original era negro, eso nunca nos lo habíamos preguntado. Esas son las preguntas que uno empezó a hacer después. Y con eso uno descubre que una de las orquestas más longevas, la segunda más longeva de Puerto Rico, comercial, porque hay otras todavía más viejas, pero comercial, que se llama el Gran Combo de Puerto Rico, lo ha dirigido por los pasados 60 años, 60 años ahora mismo. El Rafael Itiel, que es un hombre que ha sido negro desde que nació y morirá negro cuando le toque morir, y que tú dices, ¿por qué este traía tanto? ¿Por qué este no venía de segunda generación de esclavos libertos? No, es que esto es más complicado, señoras y señores. Y ahí es que nos insertamos con Vilma Pizarro Santiago, quien es un ser humano extraordinario y quien tiene mucho que decir para documentar, porque yo este libro casi me lo acabé ahora, me faltan unas páginas, pero me lo estuve leyendo los otros días para algo, y me fascina cuando tú empiezas a descubrir los gremios de negritud que proveían servicios especializados en el San Juan de Intramuros y también para la sanidad extramuros, y tú dices, ¿y por qué los hayamos invisibilizado tanto? Con esta extraordinaria introducción que me ha quedado bien, ¿verdad? Porque es Ramón Eli, que me quedó bien, que después me regañan que hablo demasiado. Vamos a escucharla a ella. Cuéntanos, ¿cómo tú estás? Pues todo bien, gracias al Señor, contenta y viendo que verdad que el libro se ha vendido. Sí. Se ha vendido. Es un cambio de paradigma. Sí, es un cambio de paradigma. Eso, salvo que el libro de Mariano Negrón Portillo, con el otro compañero de los esclavos negros, que planteaba algo novel, que había un montón de negros viviendo en La Perla que administraban a negros esclavos. Así es. Entonces, como eso que había que documentarlo, y ahora viniste tú y la familia esclava también, ellos estaban en eso. Pues nada, bien contenta con el libro, y como yo te estaba diciendo los otros días, el día que estábamos en el colegio de abogados, yo entiendo que si para algo sirve el libro es para sacar de la invisibilidad al negro social. Podríamos hablar un poquito de eso. Y de hecho tenemos ahora en noviembre una presentación con el grupo de historia del Viejo San Juan al que yo pertenezco. Estoy con Carmen Alicia Morales y vamos a hablar un poquito sobre cómo el negro hizo ciudad, porque el negro hizo ciudad.
O sea, sin el negro no hubiera habido una ciudad. El negro era el que lo hacía todo, era el que hacía los trabajos más importantes para los blancos, los cuales ellos muchas veces no querían hacer. Pero también ellos saltaron, ¿verdad? Ellos saltaron unos, de donde los habían ubicado, los habían puesto a ellos, tú no puedes salir de aquí. Sin embargo, ellos sí hicieron otras cosas, como tú dices, había mujeres negras empresarias, mujeres negras comerciantes. Habían también hombres negros que tenían oficios. Yo recuerdo, mira, mi papá nació en el 1907 y mi papá era del Viejo San Juan. Y para la época de mi papá, los 50, ¿verdad?, los 60, él decía que lo más importante para su época era tener un oficio. Los negros llegaron a tener un oficio. Entre el siglo XIX y el siglo XX, lo que era un oficio es lo que para nosotros es ahora una profesión. Ellos pudieron lograr, aunque no necesariamente tenían escuela, todos, ¿verdad? Pero ellos pudieron lograr hacer lograr un oficio. Algunos eran pintores, otros eran zapateros, pero hubo negros que llegaron más allá sin que necesariamente tuvieran universidad. Y eran, como bien dice Ramos Perea, eran escritores, tenían sus revistas, tenían escribían obras de teatro, ¿entiendes? Lo que pasa es que el problema es, que es lo que nosotros tenemos que clarificar en esta sociedad, es que el hombre blanco no le dio la oportunidad de que esas obras de teatro, esas narrativas de los negros pudieran aparecer en un libro, ¿verdad? O como parte de la literatura puertorriqueña. Y esto es bien interesante por muchas razones, porque es que todo hemos ido adelantando poquito a poco, pero yo lo marco siempre. A partir del libro de Roberto Ramos Perea, que es 2006, excelente, 2007, sí, se ha producido más literatura sobre este tema que en la historia de Puerto Rico. Que en la historia de Puerto Rico. Sí. Entonces, con eso en mente, uno tiene que saber en todo momento que pasan demasiadas cosas que están pasando y que no se registran. Sí. Entonces, primer detalle de lo que tú estás hablando. Cuando el compañero Ángel Chuco Quintero publica los libros sobre la música del siglo XIX y sobre el libro de Plebeyo y artesanos y plebeyos, que él empieza a documentar que había unos negros que hacían algo, eso corrió ya media milla, pero no es la milla completa. No. Entonces, ese empuje nos hace a nosotros pensar que hay cosas que estaban pasando que se pueden explicar de otra forma. No puede ser, por decir algo, que la música del toque de bomba o del toque de la presión de la plaza pública de los negros los domingos, exactamente, se correcto, genera aparece un Ramón del de la danza, perdón, Juan Morel Campo, que es un mulato oscuro, que de repente, ¿de dónde salió? Bueno, pues que viene una tradición que posiblemente su abuelo o su padre esclavizado, Oliverto ya, pero venía una tradición que escuchó eso y se van purificando. Sí, eso por un lado. Eso que tú dices del negro con oficio, es muy interesante, porque cuando acabamos la esclavitud, ¿a qué usted se dedicaba en la hacienda? A cortar grama. ¿Qué usted va a hacer cuando salga de la hacienda? Cortar grama. Exacto. Usted piensa que va a ser filósofo. Podría ser filósofo. Exacto. Pero lo inmediato es cortar grama. Por lo tanto, había que ver qué pasó con la transición de mucha gente esclavizada cuando se reintegran o se integran en una sociedad diversa. Exacto. ¿Cuáles son los oficios que traen? Cuando hice el Club Tanamá, que es un trabajo que también cambió de paradigma porque plantea algo novel, es que ¿quién dijo que los negros no eran independentistas? Solo dijo o un blanco o un PNP. ¿Está bien? Porque no hay otra forma de justificarlo. Y dentro de esas cosas uno descubre en Loíza que era Loíza Canóvara, que había toda esta generación de gente extraordinaria que lo que hacía era vender, por decir algo, alcapurria, pero que tenía una conciencia de que su hijo o su hija tenía que ir a la escuela, y los impulsaron de esas escuelas a la central. Exacto. De Eugenio María de Hostos de Canóvaras, que era de Loíza antes, a la central de Santurce. Y yo descubro en el proceso que la famosa clase del 1944 del Eugenio María de Hostos, que es la clase de octavo grado, esa gente entró todos a la central, y ahí salen dos patriotas importantísimos, Rafael Romualdo Rivera Correa, que es un patriota que yo en su momento le voy a escribir un libro que nadie escribió de él, que dejó 10 novelas, y dentro de esa conversación segundo
Y dentro de esa conversación lo otro entonces vino lo que es la obra de, después de Ricardo Romualdo, el señor Geraldo Walker, que es el abuelo de Urayoan Walker. Sí, de Urayoan Walker. Y en esa consideración, entonces, viene esta situación que vamos moviéndonos en la historia y vamos viendo cómo va pasando todo, y dentro de eso es empezar a decir que se puede hacer la historia de otra forma. Entonces, ese detalle que tú dices, los oficios, esta gente vendían agua y vendían alcapurria, eran cocineras y eran distribuidores. Eso es logística y eso es alta cocina o gourmet. Sus hijos fueron abogados. Qué cosa más interesante. Tremendo. Entonces después pasó algo que empezamos a pelear, de que, tú sabes, problema 1 y problema 2, y yo lo que creo es que hemos querido invisibilizar un país lleno de historias. Oh, sí. Y de cosas que estaban pasando. Sí. Entonces, dentro de esa conversación, lo próximo es que a mí lo que me provoca de tu trabajo es que es una propuesta para investigar demasiadas cosas. Las mujeres gremiales, así mismo. Las mujeres que vendían, que limpiaban ropa, los hombres que pintaban, los hombres que eran cuidadores, porque había una historia de cuidadores. Las nanas. Y las nanas, cuidadores del siglo XIX. Y eso es lo que habíamos perdido mucho, porque simplificamos. Y como a alguien le interesa simplificar la historia, pues todo el mundo estaba esclavizado, lo cual no es cierto, y eran unos vagos. Y entonces se vestían con una ropa, entonces una ropa bien pobretona. Por eso esta cubierta que yo le he puesto al libro trajo algunas reacciones. Y una de las reacciones fue, ¿cómo es posible que esa mujer pudiera estar vestida así? Porque ellas se vestían así. Porque muchas de ellas eran costureras. Sí, pero es que estás dando en el clavo de algo interesante. ¿De dónde sale el negro y la negra parejero? Exactamente. ¿De dónde salen los negros parejeros de Santurce que vestían súper fileteados? Pues no es que empezaron porque llegó a Almacenes Cre en la década de 40. Así mismo. Yo creo que habría que pensar eso. Así mismo. Y no habíamos dado explicación a eso. Así que debe haber una tradición de imagen estética, de hermosura. Salvador Brau lo dice. Salvador Brau dice que esas mujeres negras se vestían copiando, dice Salvador Brau, pero es que tiene que ser así porque la moda es así, la moda es copiada, copiando a las blancas, ellas vestían así. Yo tengo un amigo que es historiador también, Wilbert Pagán Ayala, que Wilbert, además de todas las cosas, ha investigado también la mujer negra costurera y dice cómo ellas se vestían, ellas mismas se hacían esa ropa. Eso no fue que la pusieron, como han dicho algunos, como una modelo ahí, y entonces la retrataron, porque todos los demás andaban con qué ropa, con ropa de saco. No. O sea, es que nosotros tenemos una visión, y además, mira, una visión bien incorrecta, debo terminar mi frase, pero déjame decirte algo importantísimo. Cuando la esclavitud estaba aquí en Puerto Rico, habían libertos que trabajaban. ¿Qué decimos sobre este liberto que fue el más importante, Miguel Enríquez? El pirata. Exactamente. O sea, este señor era el hombre más rico de San Juan. ¿Qué estamos diciendo? O sea, y así por el estilo tenemos a nuestro pintor nacional, Campeche, negro, ¿verdad? Mulato. Aunque la palabra mulato muchas veces la hemos tratado de eliminar y mejor decimos mezclado, ¿verdad? Porque la palabra mulato pues es un poquito para rebajar y hacer sentir menor a los negros, pero es que estas personas ya vivían en San Juan desde antes de la abolición de la esclavitud y ya había libertos que trabajaban, ya habían libertos que estaban en la sociedad, ¿entiendes? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que sacar de la oscuridad. Y entiendo que como lo hice yo, lo pueden hacer muchos más. A mí me fascinó, yo estaba enamorada de este trabajo porque yo encontraba tantas cosas tan hermosas que nunca se habían discutido en una clase de historia, ¿entiendes? Porque la clase de historia, como yo te comentaba los otros días, es de blanco, de hombre, ¿verdad? Y tampoco la mujer aparecía cuando nosotros vemos estas grandes mujeres que aunque, bueno, los españoles, comenta Ángel López Canto, que estos españoles, por el principio del siglo XIX,
estos españoles que habían hecho un segundo hogar aquí con mujeres casi todas negras e hijos, no querían volver a España porque tenían su hogar aquí. Y entonces cuando los trataban de enviar a España, ellos se metían todos en la catedral y se encerraban para que no los obligaran a volver a España. Es interesante porque habría que desarrollar nuevas formas de contar la historia, de historiografía. Exactamente. Pero una cosa es la historiografía, la microhistoria, que es lo donde tú te acercas, pero empiezas en un subcapítulo distinto de la historia de vida cotidiana. De eso que acabas de decir que nadie piensa. Los negros también hicieron ciudad. Claro. Entonces, cada vez que me hablas del viejo San Juan de la Gran Esquina, yo parto de la premisa que eran blanquitos, que hasta es falso. Porque podían ser blancos españoles, pero no eran rubios. Exactamente. Los españoles no son rubios, son de pelo negro. No, exacto. No somos y como cremita. Sí, entonces, en esa consideración entran en juego otras variables que nosotros no habíamos investigado, pero que tenemos el lujo ahora de que estamos con mucho intelecto, claro que con muchas destrezas de investigación, claro que sí. y que también cuando uno ha llegado a este nivel del juego, batear es más fácil. Exactamente. Antes era más difícil batear, pero estamos en un juego que se puede batear. Entonces, dentro de esa conversación vamos a coger un ejemplo. Vamos a coger las mujeres que planchaban. Ajá, la planchadora. Eso parece algo. Entonces, es bien interesante, eso es siglo XIX, los puertorriqueños planchando a nivel de empresarios, ¿cómo se dice la palabra? De microempresarios haciendo gestiones. Pero después vino la bandera. Después vino esta cuestión de la Segunda Guerra Mundial y el plan Marshall, esto y lo otro. Nos metieron a planchar en la fábrica, en la de ellos. Y entonces desmontaron el mundo nuestro de lo que es el mundo de del emprendurismo social, del emprendurismo económico. Sí. Y uno dice, me hiciste empleado para ahora que me quieres volver a ser autogestor. Y esto es complicado en la conversación porque este colonialismo me hace sufrir mucho. Y ellos nunca sufren, el que sufre es uno, ¿verdad? Desempleado, esto y lo otro. Hay que cambiar esta conversación. Así que cuéntame, las mujeres que planchaban. Pues había mujeres que además de las planchadoras, estaban las lavanderas, estaban las nanas, estaban las cocineras, de eso se habla mucho. Y todos estos hombres, que es algo que yo pongo aquí en el libro, todos estos grandes próceres puertorriqueños, ¿verdad? Casi todos tienen una cocinera, una lavandera, una nana, que eran como sus mamás. Y comenta, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero lo tengo aquí en el libro, comenta una historiadora que estas mujeres fueron las madres de esos próceres, en realidad. O sea, estaban cerca de ellos. ¿Qué hablamos, por ejemplo, de Luis Pález Mato? La cocinera, Lupe, la que cuidaba en la casa. Y la familia de Luis Pález Mato no era rica, pero tenían a Lupe. ¿Y quién es Lupe? Lupe es una de las que lleva a Luis Pález Mato a los Baquinés. Y ahí él extrae, copia todo este vocabulario exquisito que él utiliza en la poesía. Yo sé que hay mucha crítica contra Luis Pález Mato, pero Luis Pález Mato no podemos olvidar que es uno de los grandes poetas de Puerto Rico. Y, ¿verdad? Hay interpretaciones de que quiso rebajar a los negros, eso no necesariamente tiene que haber sido así. Definitivamente hay un vocabulario negro ahí. ¿Y de dónde lo sacó? De Lupe. Él mismo lo dice en su novela Una vida inútil. Él tiene una novelita. Es que tengo que reaccionar a ese purismo porque si fuera así, pues entonces imagínate. Alejo Carpentier no pudo haber escrito El reino de este mundo. Exacto, el debate. exactamente. Entonces, Carpentier es uno de los grandes maestros de la humanidad de la literatura. Y también Eminem, el rapero histórico americano que viene de la clase obrera de Michigan, a la clase obrera que respeto como a los negros de Michigan. Claro. Cantaba como negro. Y el otro, Snow, que es el canadiense, cantaba como negro porque se crió en el barrio de los jamaiquinos. Así es. Así que él canta en dub, en reggaetón, porque esos eran sus vecinos. Y él asumió eso. O es que yo critico cuando el negro asume la voz del blanco. Exacto. Y quiero que vuelva a ser negro. Pero cuando el blanco asume la del negro y quiere ser negro, pues yo tengo que dar una oportunidad que quiera hacer otra cosa. ¿verdad? Exactamente. Déjame decir algo antes que nada. Saludamos a Alberto Medina Carrera y promovemos su libro que es extraordinario, A Filo de Espadas, Crónicas de Jehová de los Ejércitos, disponible en la librería de Puerto Rico, tanto aquí en librería Norberto González como en la librería Mágica en Alcruzar.
También a Ricardo Durán Lugo, Family Nutrition Spot, productos para una mejor salud y energía, localizado dentro del pueblo de Trujillo Alto, abierto de lunes a viernes de 6:30 a 6 p.m. y sábado de 8 a.m. a 3 p.m. Se consiguen los mejores megatés, batidas y desayunos. Contacto por Instagram, Facebook como Family Nutrition Spot para ahora en el 635-8087. Gracias a producción, que el vehículo oficial de la producción está obstaculizando y estábamos con la cámara, ¿cómo nosotros lo llamamos? La Betances móvil, con la antilla móvil, estábamos transmitiendo desde la calle. El libro, algunos de mis ensayos preferidos, 1979, del autor Julio Ángel Antonio Muriente Pérez, editado por Publicaciones Gaviota, que se encuentra disponible en la librería Norberto González y otras librerías del país. Amini Rodríguez, abogada dedicada a asuntos éticos disciplinarios ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, calle del Pilar número 62, Río Piedra, 00925, y el teléfono 787-9185, 787-632-9185. Y finalmente en este segmento a Antri Guerra, que les invita a sumergirse en el azul verdoso, disponible en formato digital libre de costo en www.facebook.com/vertical Poeta en Casa. A todos ellos que nos han auspiciado para hacer estos programas viables y posibles, les damos las gracias. Dicho eso, entonces, continuamos con la escritora puertorriqueña, amiga, varias veces doctora, son 2 doctoradas ya y estamos en el tercero, maestra de inglés de la Universidad Interamericana de Barranquita. Ahora estoy en Bayamón. Está en Bayamón, qué chévere, porque te queda cerquita de tu casa. Al lado de mi casa. Y eso hace una diferencia, sobre todo por la gasolina en estos días. Sí, gracias. Pero autora de este libro que es extraordinario y que tienen que leer, titulado Tras las huellas del negro, los barrios intramuros y extramuros del arrabal metropolitano de finales del siglo XIX en Puerto Rico. Libro publicado en el 2021 que está corriendo en varios certámenes, por lo pronto este año, que es cuando le toca correr, y que esperamos se lleven los máximos premios, porque el libro cambió el paradigma de la conversación. Entonces, dentro de lo que ha adelantado, que es la historia de, por decir algo, la historia urbana, dentro de los capítulos de historia, de microhistoria, de cómo se dan las cosas en particulares lugares, adelantamos el tema sobre esto en la ciudad amurallada de San Juan, que por muchas cosas la gente la simplifica como que habían españoles y los demás eran aborígenes, ¿verdad? Y cuando es muy complicada la conversación, porque el siglo XIX ya es el país formativo, solo surge un nuevo municipio en el siglo XX, que es Florida, y Río Piedras, que se devuelve a San Juan o se integra a San Juan, pero los demás son municipios que ya existían en el siglo XIX, así que ya hay un país que geográficamente está definido y con unos cascos urbanos que estaban muy definidos y con una expansión del capitalismo preindustrial a un capitalismo agrícola en vías, unos 40 o 50 años después, un capitalismo industrial en el caso de Puerto Rico. Pero esos negros urbanos y negras urbanas que vivían allí crearon una forma de interpretar la vida, que es lo que tenemos que empezar a ver. Así que cuando ella empieza a destacar, que son cosas que a mí me interesan, repensar la historiografía, repensar por qué las inclusiones y las exclusiones, cuando ella plantea entonces si eso estaba ahí, ¿por qué no se miraba? Yo también pienso que es un poco de metodología de investigación, que cada generación va alcanzando lo que se ve como normal, lo que su supervisor o supervisora autoriza investigar, y ya tú sabes que eso es un debate extraordinario en donde tú estudiaste, que es el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Lo que te autoriza investigar tu supervisor o supervisora, bajo el manto de que eso es muy complicado, o no se ha hecho nada y esto está más documentado. Si fuera así no nos movemos. Pero como todo el mundo ha pasado por lo mismo, pues por eso es que uno es históricamente anarquista, porque uno lo violenta todo con tal de investigar. Así que eso nos trae a preguntas que son de metodología sobre por qué se investigaron unas cosas en el siglo XIX y no otras, por qué en el siglo XX se creó una narrativa de normalización, de que habían 3 categorías de gente: blancos, españoles, blancos criollos y negros. Y en poquito a poco hemos empezado a que había negros esclavos y negros no esclavos libertos. Y después los negros libertos eran un montón de gente, porque estaban los indígenas, porque estaban la gente mulata clara, estaba la gente mulata oscura, estaban algunos extranjeros. Y uno se da cuenta cuán complicado es hablar de un país,
pero sobre todo que nunca en el pasado hemos tenido las destrezas que tenemos hoy. Así que yo te preguntaría, por ejemplo, algo que me fascina, ¿por qué el siglo XX castigó el siglo XIX? Porque en el siglo XIX, cuando uno descubre lo que muchos de ustedes ya han ido descubriendo, que estaba pasando tanto, algo pasó en el siglo XX que me lo invisibilizó. Pienso en el libro de Rubén Nazario, el paisaje ¿cómo es? El libro del paisaje y algo, que es el libro sobre, si producción me puede averiguar ese nombre, Rubén Nazario, el paisaje, que es sobre Luis Muñoz Marín y la estética. Que entonces de repente normalizaron de que habían 3 categorías o 4, los blancos, los jíbaros y los negros, y el jíbaro y la identidad nacional. Eso es así. El paisaje y el poder de Rubén Nazario, y es un libro del 2012 o 2013. Es un libro monumental, no sé si lo conoces. No lo conozco. Es un libro extraordinario, que es una gran investigación para alguien que no es de tesis doctoral, sino profesor, y que investigó, es del 2014. Y ese libro hay que leerlo porque te va documentando cómo los negros desaparecen en la década del 30-40. Pues yo lo voy a buscar. Por Muñoz, que empieza a decir que no, los representativos son los íbaros. Y el jíbaro nunca es negro. Eso es otra mentira. Eso es otra mentira. Otra mentira que es extraordinaria decirlo. Había un montón de gente de todos los colores y había un montón de hay un libro de Mayo Santana, donde él habla. Con Negrón Portillo, exactamente, con Negrón Portillo. Pero él hace un librito, no sé si lo hace solo, es sobre la esclavitud menor. Y la esclavitud menor no es otra cosa que la esclavitud que había en los centros, tú sabes, los pueblos de la isla. Claro que por eso es que le dice menor, porque acuérdate que los esclavos mayormente los utilizaban en las costas, ¿verdad? Para trabajar la caña de azúcar. Y entonces pues la esclavitud era más grande en centros como Ponce, ¿verdad? San Juan, que eran centros costeros. Yo entiendo que nosotros al pasar para contestar tu pregunta, ¿verdad? Al nosotros pasar de un imperio a otro imperio, que ambos imperios eran blancos desde su perspectiva, y que ambos imperios eran racistas, ¿verdad? Sobre todo los Estados Unidos, que últimamente sabíamos que eran racistas, pero últimamente es que los hemos visto los racistas que verdaderamente son. Pues entendemos que cuando los norteamericanos llegan aquí, empiezan a hacer una serie de retratos, ¿verdad? Una serie de fotos. Esta foto se cree que es del 1997, un poquito antes que el americano llegara, pero sacado por un fotógrafo norteamericano. O sea, ellos nos presentan a nosotros como el otro, ¿verdad? Nosotros estas islas son negras, la mayor parte de la gente son negros. ¿Y qué sucede? Que recuerda que Luis Muñoz Marín, en el caso de lo que me estás comentando, viene de una estirpe de gente blanca, entre comillas, ¿verdad? Blanca. Por lo tanto, tanto Luis Muñoz Marín como su papá y todos los próceres de ese tiempo, excepto uno que otro, Ramón Emeterio Betance, que estaba muy claro de quién él era, ¿verdad? Hostos, que también estaba en contra de la esclavitud, este pintor grandísimo que tuvimos en el siglo XIX-XX, Oller, que también era contra la esclavitud. Pues esa gente estaban claros, pero muchos de estos próceres que llegan al siglo XX llegan con el mismo pensamiento. O sea, ellos no se podían ir, entiendo yo, que si Estados Unidos era racista y no quería a los negros, ellos no podían presentar un pueblo negro. Aunque sabíamos que teníamos pueblos negros, ¿verdad? Que tenemos gente negra. Y vemos como, por ejemplo, ese pueblo de Loíza es un pueblo bien abandonado. Es últimamente que le han dado como un poquito de que irlo ayudando políticamente, económicamente. No sé hasta dónde, ¿verdad? Pero ha salido un poco de las sombras. Pero yo entiendo que es que esta cuestión, esta política que está a favor del imperio va a obstaculizar y va a tratar de mantener al negro bajo las sombras, ¿ves? Bajo el mar, de que no salga. Pero lo que pasa es que mi mamá siempre decía, la verdad es liviana y siempre va a flotar. La verdad siempre tarde o temprano sale, ¿verdad? Y como ahora la gente piensa de otra forma,
hay otras visiones, hay otras perspectivas, pues nos ha dado con estudiar el negro. ¿Tú entiendes? Mira, una de las cosas que a mí me llamó la atención para yo empezar a estudiar, a escribir este libro, es que mi papá era del Viejo San Juan, como te dije. Y yo recuerdo, yo nací en Estados Unidos y me vine ya cuando iba para la escuela. Yo recuerdo ver esos niños negros y blancos desnudos en el Viejo San Juan. El Viejo San Juan era un slum completo. O sea, era un sitio de gente pobre. El Viejo San Juan empieza a cambiar últimamente, hace unos años atrás, pero el Viejo San Juan era un sitio de gente pobre. Mi papá era pobretón, era un pobre, una gente pobre que no tenía ni en qué caerse muerto. Y ese fue el San Juan que yo vi. Me llamó la atención historiar sobre San Juan, y como siempre me gustaba el tema de la esclavitud, el tema del negro, voy entrando en ese tema. Poco a poco el tema me va llevando de la mano y me doy cuenta que el negro es parte de una historia que nunca se ha contado, que sí, que hay algunos que han contado, como Mariano Negrón Portillo, como Mayo Santana, ¿verdad? Como el autor de Narciso descubre su trasero, todas estas, como Ramos Perea, pero todavía la historia no ha entendido, no ha engranado, y tú ves gente que está hablando supuestamente a favor de los negros, y sí, declaran que sí, pero no están dispuestos a cambiar la perspectiva todavía, de que Puerto Rico históricamente es un Puerto Rico blanco. Puerto Rico no es blanco, Puerto Rico es un pueblo mezclado totalmente. Y el tema que te dije, que estoy trabajando en mi próxima tesis, es de teología, pero es la inserción del negro en la Iglesia Católica y el silencio de la Iglesia Católica en cuanto a la esclavitud y en cuanto a la misma, cómo ellos trabajaron esto de los negros. Es una cosa terrible que hay que trabajarla, hay que sacarla a la luz, hay que decir la verdad. Es interesante porque yo siento, como tú, como escritor, como persona que intelectualmente está dedicado a este país, que siempre somos primerizos en todo. Ajá. Porque tú me vas a decir, yo voy a hacer una nueva interpretación de los previos 15 libros que se publicaron sobre el tema. Okay. No existen 15 libros previos de el silencio de la Iglesia Católica sobre la esclavitud. No lo hay. Yo me acuerdo cuando consultábamos en comunidades especiales para Sila María Calderón en el 2003, 2002, que estábamos en una reunión en Fortaleza, y yo le planteo, ¿usted le pediría perdón a la gente por la esclavitud? Porque usted quiere ayudarlos ahora con programas de desarrollo en las comunidades, pero estas comunidades son normalmente pobres y negras. Y negras. Entonces, ¿qué usted cree si les pedimos perdón por la esclavitud? Y ella me dijo, no, yo no puedo pedir perdón, pero alguien se lo tiene que pedir porque la Iglesia Católica también dice lo mismo, que no lo ha hecho. Y nunca lo han hecho. No. Lo más cercano que llegó Francisco fue en Nigeria a decir que la esclavitud estuvo mal. Pídeme perdón. Claro. Pídeme que fue un error que en nombre de Dios tú hiciste. No lo han hecho todavía. Pero en Puerto Rico los silencios son magistrales. Y sobre este tema, ni el cura de San Juan, que se llama Roberto González Nieves, sí. Nieves, nunca es arzobispo, nunca nos ha dicho eso, pero tampoco nadie más. Así que vivimos siempre pensando que el acto de Dios fue esclavizarnos a nombre de la cruz y la espada y la pólvora también. Entonces, con eso yo creo que es importante. Estamos aquí hoy en el programa Club de Lectores, final de temporada 7, episodio 22, desde enero 27, gente. No se rían que esto es bien pesado, pero lo hemos hecho y traemos un cuarto bate que se llama Vilma Pizarro Santiago. Ella la toca y la puso en 400 pies de distancia, porque no solo le gusta estudiar cuando se aburre como yo, pero que plantea en el libro Tras las huellas del negro los varios intramuros y extramuros del arrabal metropolitano del final del siglo XIX en Puerto Rico. Cómo pensar esto desde la perspectiva de la gente negra que existía y que fueron excluidos de tantas narrativas. Exacto. Como una que es la más reciente, que en el siglo XXI es que hemos empezado a abordar lo que realmente pasó en el siglo XIX, porque en el siglo XX sí podemos destacar a Narciso y el libro de Benjamín Listal, pero lo demás no abordó de una forma que era cambio de paradigma en el siglo XX. Es como un detalle extraordinario que en el siglo XX nadie mencionó la figura de Celestina Cordero. Ah, tremenda. Solo la menciona una maestra de escuela en un prontuario que sugiere, además de Rafael Cordero, habría que incluir a Celestina, que fue la primera maestra mujer y negra. Y entonces, en 1802 a 1820 le dedicó a este trasiego.
Entonces nadie lo hace hasta que viene el libro de la compañera Sulmari Alberio Ramos en el 2004 de investigación, publicado en el 2017, que dice nadie la había visto. Solo la oficina procuradora de la mujer la menciona en el 2003. Así mismo. Además nadie. Entonces, aquí tantos negros y negras que descubrir hicieron una diferencia. Por eso es que yo hablo de Ricardo Romualdo Rivera Correa, que era un abogado de Loíza Canóvara, que fue abogado de Albizu en el 36, son abogados de Albizu, que escribió 10 libros, están todos en la colección puertorriqueña aquí, novelas extraordinarias como uno que se llama 1934, 38, que son los años universitarios, donde él hablaba de lo que era ser negro en los salones de clase wow, de qué interesante y eso. la exclusión, y la ¿Viste? primera mujer que invitó a salir y que le rechazó, y por qué tienen que estudiar los negros pedagogía, porque son una profesión de negro, ¿está bien? Y entonces él se revela, se hace pedagogo y entra a la escuela de Derecho. Y él daba clase durante el día y estudiaba de forma nocturna, como haya sido en ese momento. Pero eso hay que destacarlo porque habría entonces que cambiar la cosa para agitar y que haya una transformación de las narrativas. Claro. Porque sí hubo esclavos y fue horrible la esclavitud. Oh, sí. Pero también hubo mucha gente que no era esclavo. Que no era esclavo. Dice que simplemente la hegemonía del blanco por la clase social, por la ideología supremacista y por el sentido de privilegio que te daba la blancura, que establecieron, que ellos eran los que establecían los estándares y nosotros no. No, a mí que no me digan, pero esto no lo hemos dicho, pero ese librito, ese ensayito de 44 páginas que se llama El país del cuarto piso, donde ese disidente patriótico comunista del Partido Comunista y exiliado que perdió hasta la ciudadanía americana y se hizo ciudadano mexicano, llamado José Luis González, cuando publicó ese librito inicialmente en el 79, planteó algo que no le entendimos o no lo vimos. Cuando él decía, ya en el siglo XIX, Puerto Rico era un país donde la cultura era una cultura afro, porque no había cultura de burguesía blanca, así que lo popular, que viene de los extractos más de abajo, que se fueron cocinando, crearon una cultura contrahegemónica que era negra. En otras palabras, está la música de salón, y de repente le ponen un negro a tocar danza que tenía, por decir algo, un pequeño ritmo silente, pero bajito, de música de tambor. ¿Está bien? Pero si tú dices, ¿qué hacían esos negros tocando en la plaza todos los domingos? Es que estaban aburridos de la iglesia católica y se iban a la plaza a tocar, que era el único día alegre que tenían. Y entonces los condenamos porque bailaban, como si bailaran reggaetón también en este momento. Pero bien, entonces dentro de esa conversación, tú que eres una conspiradora como yo, esto es bien bueno porque ella dice que sí, yo esta semana le llamó, anoche me dijo que no puedo, tengo una cena, pero todo lo que tiré esta semana me batió un promedio de 400, 2 batazos buenos, uno de un ron y el otro de un hit impulsando carrera y ella llegó hasta la tercera base. Sí creo, déjame hacer una digresión para hablar de algo que te interesaría. ¿Tú conoces el trabajo de Luis Maisonet? No. Luis Maisonet es un hombre que nadie lo reconoce, pero cuando yo te diga con quién estaba casado, tú lo vas a reconocer. Estaba casado con Victoria Espinosa. ¡Wow! Sí. Sí. Y entonces, en lo que sería, que me gustaría ver tu tesis sobre algo que te voy a contar ahorita. Cuando termine yo te invito a la defensa. Y entonces, él era cineasta y era negro, como ella. Como ella. También, que ella es una mujer, pero era negra. Preciosa. O sea, vamos a decir que es Victoria, pero era negra también. Sí, claro. Y ellos se asumían como negros, y ellos estaban claros del verbo, pero era un proyecto de país todavía que teníamos con un gobierno bajo Muñoz, pero también bajo Ricardo Alegría, que era de crear una cosmovisión cultural nacional. Exacto. A él lo pusieron a trabajar en la Diveco, y nadie le puso atención a eso. Del departamento de educación. Es un librito que quiero sacar, de las 5 películas que él hizo en la Diveco. Ay, yo no sabía. Y él tiene una que se llama El Resplandor, que es la única película que se hizo en Puerto Rico hasta 1976 de la esclavitud. Oh, sí. No se había hecho ninguna película de esclavitud. Se hace ese, en el 76 se hace Cimarrón, el cortometraje, que es el original, que lo dirigió, no me acuerdo quién dirigió el Cimarrón documental de 1986, de 1986, que fue que tenía una agencia de publicidad.
y después en el 2003-2004 es el segundo cimarrón que hacen los padres y Ortiz de apellido, que es una gran película que se hace en el siglo XXI ya. Pero El Resplandor es parte de 4 películas que él hizo, y este era un tipo que, sin conocer el verbo de Fanon, a mi entender, sin conocer el verbo más reciente de Tito Grosfoguel, de Aníbal Quijano, de Enrique Dussel, era un teórico de la poscolonialidad. Y El Resplandor tienes que verla. Tengo que verla. Y yo quiero verla, la consigo y el otro también en las plataformas. Hay que ver las 5 películas que él hizo, porque era un cine alternativo distinto al de Jack Delano, el que se llevó el homenaje. No tengo ningún problema, pero allí había otra gente que decía otras cosas, y este fue uno que hizo las cosas distintas. Y hay que escuchar. Así que El Cimarrón 1976 de Puerto Rico, ¿quién dirigió eso? 76-86. Entonces, en esa medida, tu aportación es empezar a descubrir a los invisibles. Y este país hago una segunda pregunta. En el siglo XX se invisibilizó esto bien duro, que puede ser que el colonialismo americano era el que nos llegó de la vertiente supremacista y no liberal. Posiblemente. Y eso yo lo digo porque en la conferencia que estuvimos hace unos días en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, cuando yo trabajo el caso insular de Down versus Bidwell, trabajo al juez que lo conceptualizó. Y es la anterior a esa película, esa es la última, que es un cortometraje y dentro de eso este señor, el juez Edward Douglas White, que fue el que pensó Puerto Rico es parte de, pero no pertenece a la teoría de la no incorporación, de los territorios no incorporados, era un supremacista de Luisiana. Pues claro. Pero él estaba What else is new, como dicen los americanos. Blanco, estaba afiliado con todas las organizaciones de derechas republicanas, las más recalcitrantes, y de repente participó en Plessy versus Ferguson. Que tú puedes tenerlo en 2 trenes separados, pero no hay racismo. Es cuestión de que por gusto unos van en el tren de los blancos y otros por gusto en el tren de los negros. Ese es el ideólogo del colonialismo puertorriqueño, no es Harvard ni los estudiosos. Es ese güey que pensó la teoría de la incorporación no automática y que plantea entonces en el 1922, se murió en el 21 siendo presidente de la Corte Suprema americana, pero dejó su legado. En el 22 viene el caso de Balzac versus Puerto Rico, que se establece el limbo en que vivimos hoy, que es que Puerto Rico es parte de, pero no pertenece a la Federación Americana, por lo tanto nos pueden tratar distinto, eso ya es legítimo. Y este colonialismo es tan vulgar, el de nosotros, que este año esa decisión celebró 100 años y nadie habló de ella. Nadie ha dicho nada. No hubo una conferencia para decir maldito sea Edward, maldito sea White, maldito sea la Corte Suprema Americana que cada vez me trata mal, pero es que ellos siempre nos han tratado mal. Siempre han dicho que yo soy incapaz. Siempre. Entonces, dentro de esa conversación, las preguntas políticas que uno hace, ¿por qué esta invisibilización? ¿Por qué tú crees? La invisibilización sobre todo del siglo XX. Siglo XX, pues, abundando un poquito más lo que yo te dije, que yo entiendo que esto es político, y el americano, el mal llamado americano, ¿verdad? Porque son norteamericanos, estadounidenses, pues estas personas nos han visto así, y no hay esa oportunidad de que el negro pudiera sobresalir. Aunque nosotros tuvimos muchos negros en el siglo XX que sobresalieron, ¿verdad? Tanto en la música como en el deporte. De hecho, se ponía el negro nada más que en el deporte, pero hay negros aquí que escriben, que son escritores, médicos, abogados, políticos, que no le dan la oportunidad. Muy pocos negros que tú ves en el sistema político. Tú y yo hablábamos hace unos años atrás, ¿te acuerdas? Del mayoral en este partido popular, ¿verdad? El ser mayoral, o sea, era la clase blanca. No le van a dar oportunidad al negro en nada, por más que los negros y los blancos pueden ser inteligentes ambos o pueden ser ignorantes ambos. Esto no es cuestión de raza, como pensaba Hitler. Esto es cuestión de nada. Todos somos iguales. Por eso la peleita que tuvimos con lo de la ropa de nuestra modelo de este libro. O sea que verdaderamente yo creo que esto es más bien una situación política white supremacist, como tú bien dices, y nosotros los puertorriqueños tenemos nuestro white supremacist
attitude también, ¿sabes? No te creas, lo tenemos. Tenemos que aprender a darle el espacio al negro y descubrirlo, porque es que ni lo pusieron. Mira, entre las cosas que estoy descubriendo en esta nueva tesis es que habían unos grupos dentro de la Iglesia Católica que los negros pertenecían, pero no se habla de eso, no hay documentación de que estas personas estuvieran ahí. Esa es la forma de tú eliminarlo. Y en el siglo XX pues se siguió lo mismo que tuvimos en el siglo XIX, algo bien parecido, tú sabes. Así que yo creo que este siglo XXI es muy diferente al siglo XX. Hemos roto con muchas cosas, ¿verdad? Claro. Y pues definitivamente cuando uno, perdona que te interrumpa, sí, no, tranquilo, pero cuando uno pregunta cuánto me va a tardar superar la cultura de la exclusión que fundó la esclavitud racial, que es la de los españoles y los portugueses, que es distinta a otras esclavitudes que habían. Uno pensaría, si fueron 400 años, 1000 años, pero yo no tengo ese tiempo en la vida. No lo tenemos. Y nos damos cuenta que sí es posible si nos ponemos en ahínco y a decir y a denunciar y a cuestionar cuando uno ve prácticas de exclusión. Sí. Si bien es cierto que en el siglo XIX los libros sobre la negritud son un puñado, 10, 20, 30, no es menos cierto que en los últimos 15 años se han publicado 50 libros, exacto, 100 libros ya. Qué que bueno. ha habido tantas contribuciones importantes de tanta gente que hay que destacar y que no es un grupo o otro grupo, es un montón de gente escribiendo. Y que como, no sé si tú lo has visto en estos días, que donde yo me meto en estos días, los modelos artísticos de los anuncios son todos negros ahora. Hasta la Coca-Cola cambió los anuncios, no sé si lo viste. No me he fijado. La mujer del verano con una mujer negra, qué lindo, evidentemente qué negra, bonito. ¿verdad? Y el anuncio de esto es la niña negra con el novio blanco, el amigo blanco. Sí. Pues muy bien, es qué que bueno. Eso siempre había sido así. ¿Por qué tenía que morir George Floyd? Para plantear una radicalización. Qué cosa terrible. De Sí, terrible. Así que yo creo que esto hay que empezarlo a documentar, sí. Y sobre esa conversación empezar a ver que el país era mucho más complejo. Sí. Y en la complejidad sí había negros y negras que son deportistas. Pero cuando yo miro para atrás, mire, Julia de Bull, claro, Pedro Emilio Zuccardi, claro, Luis Rafael Sánchez, claro, Ana Lidia Vega. ¿Y por qué nosotros hemos dicho que son grandes autores? Porque esa normalización no está mal, pero es que me dice, es que los autores grandes habían sido blancos, hay que dejarlo en esa condición donde no se problematiza su blancura. Exacto. Porque ahora estamos en un mundo que las pigmentaciones se problematizan, porque partimos de la premisa que hubo oportunidades iguales o desiguales. Pues por lo tanto, cuando, me lo invento ahora, cuando en la próxima orquesta sinfónica, la de que debe ser del 2000, estoy hablando en serio ahora, 2036, del 2034 al 40, va a haber un relevo generacional en la sinfónica, no me inventé yo. Sí. Es que el programa Puerto Rico 100 por 35 sí, lo conozco. El Mi primer nieto está violinista de ese es un nenito negro de San Juan. Y si él sigue en el curso por donde está, él acabará siendo un virtuoso a los 18 años. Claro. Y lo vamos a poner como suplente. Y después le vamos a dar el segundo violín o el cuarto violín de la orquesta para que se vaya fogueando. Claro. Y cuando tenga 30 años, por su mérito, y se salga el que es el primer violinista de la sinfónica, lo vamos a audicionar y vamos a dar una oportunidad. Y finalmente, 200 años después de la abolición de la esclavitud, tenemos a nuestro primer violinista afrodescendiente en Puerto Rico. No va a pasar nada si no lo preparas desde ahora, pero si lo preparas, en 15 años debería ya pasar el cambio. Exacto. Y eso es lo que había que apostar, porque tardamos mucho en desarrollar el programa 100 por 35, un programa magistral del Conservatorio de Música, para buscar a talentos de otro color, para que puedan ingresar a la Sinfónica Nacional, que es una de las corporaciones públicas más lindas de este país, porque produce música, ¿está bien? Y que si tú no le das una oportunidad van a ser los mismos privilegiados, pues cámbiamelo. Y eso es lo que le vamos a dar oportunidad. Exactamente. Bien, estamos ya en los últimos minutos, déjame acabar con mis anuncios. Esta es mi parte, porque yo tengo que dar hasta los anuncios. Esta producción es bien floja, Ramón, tú tienes razón. Eso es Alejandra Ortiz y Adrián, que no me ayudan, me ponen hasta decir los anuncios aquí y me tienen ahorrado todo el día. Le damos las gracias a Astrid Guerra, la secretaria del PEN de Puerto Rico Internacional,
quien les invita a sumergirse en Azul Verdoso, disponible en formato digital libre de costo en facebook.com Poeta en Casa. También nuevamente Alberto Medina, Al Filo de la Navaja, de Jehová de los Ejércitos, disponible en la librería de Puerto Rico, en particular aquí en Casa Norberto, librería Norberto, y en la librería Mágica en la calle Paseo de los Libros. Al compañero Wilber López, Servicios Legales de Quiebra, 787-390-0584. A la compañera Anaida Pascual y Luis Rivera Pagán, gracias por el donativo, gracias por confiar en nuestra literatura y en todas las buenas ideas y mantenernos siempre al día cuando la página se nos cae. Son gente que nos llama a ver si se cayó la página. Ah, qué bueno. Nuevamente al compañero Ricardo Lugo en el Family Nutrition Spot, productos para una mejor salud y energía, localizado en el pueblo de Trujillo Alto, abierto de lunes a viernes de 6:30 a 6 p.m. y sábado de 8 a 3 p.m. Se consiguen los mejores megatés, batidas y desayunos. Contactos por Instagram, Facebook como Family Nutrition Spot y para órdenes al 787-635-8087. Y nuevamente al compañero Wilber López, Servicios Legales de Quiebra, al 787-3090-0584. En los minutos que nos quedan como 4, me gustaría saber, ¿y de qué investigas ahora? Pues estamos ahora en ese tema del negro en su inserción en la Iglesia Católica. Y estamos descubriéndolo. Se nos ha hecho bien difícil encontrarlos. Porque recuerda que en este libro yo busqué revistas de ese tiempo, busqué de la policía, tú sabes, todo ese material de la policía de ese siglo, otros investigadores, ¿verdad? Otros investigadores que también encontraron al negro, por muchos recovecos que nos metimos, pero ahora estamos en esa y ha sido un poquito difícil encontrarlos dentro de la iglesia, pero ellos están. Así que ahí estamos en esa parte y, como tú dices, bien importante, ¿verdad? Que la gente sepa que de estos libros se pueden sacar 500,000 investigaciones más. Eso es lo que yo eso ahí, eso es un mundo para usted, no solamente leer mis libros, sino leer los libros de los compañeros, ¿verdad? Como el de Félix Jusino y de otros compañeros que están escribiendo sobre la negritud y que le da a uno pie para seguir hacia adelante. Y no quiero dejar pasar que además de los oficios que hablamos, los negros, como tú bien dijiste, eran maestros de música en el Viejo San Juan. O sea, estos negros eran una cosa espectacular. Pues ahora estamos, para contestar bien tu pregunta, estamos buscando el negro dentro de la Iglesia Católica y lo estamos encontrando suave, un poquito difícil, pero se está encontrando y lo vamos a encontrar. En América Latina, la Iglesia Católica hizo una concesión que nunca hizo en Puerto Rico, que es que en Panamá, el último domingo de las iglesias católicas, no sé si es por designación en las comarcas o a nivel nacional, se llama tiene un nombre, la de la misa de la africanía. Sí. Sí, y eso se reprodujo en Brasil, y yo lo descubrí cuando estaba investigando por el libro del Nazareno, de Ismael Rivera, que me sorprendió. Una concesión. Y es una concesión porque la cultura cimarrona de Panamá fue contestataria y políticamente dominante. Entonces ellos forzaron unos debates que no se habían dado en otro lado, pero de Panamá se copiaron, entonces en Brasil lo copiaron. Así que creo que es importante realizar estas investigaciones, porque podríamos partir la premisa del silencio de la Iglesia Católica, pero cuando abrimos un poco la puerta nos descubrimos que en iglesias católicas locales se hicieron prácticas que eran contestatarias a el discurso oficial del Vaticano y del arzobispo de la ciudad capital, que es el que tiene más poder que los otros arzobispos, pero son 5. Pero yo he descubierto muchos sacerdotes de ese siglo XIX, porque mi foco es siglo XVIII y XIX. En ese siglo XIX muchos sacerdotes que apoyaron al negro, muchos sacerdotes apoyaron al negro. Lo que pasa es que el problema es la voz principal, ¿entiendes?, del organismo, sea iglesia, sea política, sea Estado. La voz principal es la que lleva la voz cantante y es la que dice si se acepta, no se acepta, si se escribe, no se escribe,
en eso estamos trabajando ahora. Bueno, pues a nombre del Pozo Antillano y de Radio Raíces quisiéramos darle, y Pasivo del Sur Editores, que era, ahora los va y Radio Raíces los ha empujado, pero estamos todavía aquí, darle las gracias a la compañera Vilma Pizarro Santiago por dos razones. Uno, por haber producido este libro que es monumental, vamos a comprarlo. Este es un libro bueno para discutirlo con sus hijos, sus hijas, sus nietos o sus vecinos, tras las huellas del negro, los barrios intramuros y extramuros del arrabal metropolitano de finales del siglo XIX en Puerto Rico. Y nosotros terminamos esta larga jornada de 22 episodios de esta 7ª temporada de El Club de Lectores. Volveremos el sábado que viene, vamos a seguir porque no paramos, porque el Club de Lectores tiene ya demasiadas horas de producción, así que estamos en retransmisiones, pero volvemos en vivo a mediados de agosto, nos vamos a tomar unos días de descanso para poder preparar unas mejores producciones para la 8ª temporada. A nombre de El Pozo Antillano, del equipo de trabajo, Ramón, Adrián Ciaca Pérez en los controles en San Juan, Alejandro Ortiz en la producción general, el equipo de trabajo en Radio Raíces, Ramón Emeterio Betance, no, pero Ramón Edwin Colón Prat sí, y Robertito Rivera en los controles. Gracias a ambos, gracias por todo el apoyo y muchas gracias a la gente que nos ha escuchado. Nos van a seguir escuchando el próximo sábado a las 2 de la tarde, pero ya no son retransmisiones. Volvemos en agosto. Mañana lunes, en 2 días, el último episodio de Cultura 7D y ese también se va en suspenso. Pero a partir de anoche, a las 7 de la noche todos los viernes, en Casa de la Poeta, Elsa Tío, el primer live de un reality show con una poeta desde su casa. Y hoy, todos los sábados a la 1 de la tarde, antes del Club de Lectores, Cocinando con Mami, con Adrián Ciaca Pérez de conductor y su queridísima madre en la vida real, Pilar Pérez Roja de cocinero. Será hasta entonces, muchas gracias por todo. Mañana los esperamos en Guayama, en Arroyos, con la gente de Clats, con Ángel Isaín y otros que van a estar haciendo trabajo allí. Y el miércoles a las 7 de la noche en Casa Norberto, en Plaza de las Américas, un encuentro de novelas de historia. María Zamparelli, Irán Osada y este servidor Daniel Nina. Con todos esos anuncios, gracias por todo su apoyo y gracias a todos nuestros patrocinadores y patrocinadoras. Será hasta entonces y gracias a la escritora. Hasta luego.